Hola, me llamo Juan Carlos Caso Alonso, mi socio se llama Francisco Mari Cruz Almeida y os vengo a presentar el juego, el sexto vídeo, sobre cómo se desmonta la diagonalización. Una de las cosas que quiero que recordéis es el esquema general, ¿de acuerdo? Tenerlo presente porque vamos a acudir a él un par de veces. Supongamos que formamos dos equipos, yo y mi socio y el jugador cantoriano que hay en mi cabeza. Le explicamos los 5 primeros vídeos y que tenemos intención de demostrar que un conjunto que se supone que tiene cardinal Aleph 1, los SNAYS, en realidad no tiene un cardinal mayor que LCF2P, que tiene un cardinal igual a Aleph 0. Le diríamos que vamos a usar una relación cuyo conjunto dominio son los SNAYS y cuyo conjunto imagen es LCF2P. El jugador cantoriano, a partir de ahora conocido por la sigla JC, habrá sido aplicado y se dará cuenta que en realidad hablamos de miembros de PDN y N, precisamente por esta biyección y por esta biyección. Lo primero que nos va a pedir va a ser intercambiar los conjuntos imagen y dominio, y luego pasará a destrozarnos sin piedad. Primera técnica, similar a la que usa Cantor para comparar las cardinalidades infinitas de n y r. El jugador cantoriano nos pedirá analizar cualquier función biyectiva del tipo que se ve aquí, ¿no? Sea f una relación o una función entre LCF2P como conjunto dominio y que va al conjunto imagen de los SNAYS. Aquí podemos observar que estamos intentando crear un esquema muy parecido al que creó Cantor, ¿de acuerdo? Tanto para las cadenas binarias infinitas como para los ejemplos más simples que se suelen usar en ingenierías, etcétera, ¿no? Con números irracionales o con números reales de 0 al 1. Sean todos los A sub n, todos los miembros de LCF2P, ¿vale? Numerados a partir del 1. Y sean los X sub i y los lambda ji las etiquetas lambda de los SNAYS. Van a ser todos números naturales. Para cualquier posible inyección de este tipo, entre ambos conjuntos, siempre podemos crear un SNAYS que no esté en su conjunto imagen si X sub i es mayor que lambda ii. Eso significaría que la x1 sea mayor que lambda 11, x sub 2 sea mayor que lambda 22, x sub 3 sea mayor que lambda 33, la famosa diagonal de elementos. Y que x sub i sea mayor que x sub i menos 1, y eso es porque los x sub i son lambdas de un SNAYS. El anterior debe ser menor que el posterior. X sub 1 solo debe ser mayor que lambda 11, por motivos claros porque no tiene ningún anterior. Para cualquier lambda, lambda ji debe ser mayor que lambda ji menos 1. O sea, la 2,3 tiene que ser mayor que la 2,2, porque otra vez son SNAYS. Quitando el caso especial del J1, ¿vale? Porque no tiene ningún anterior. De esta forma, SNAYX siempre tiene una etiqueta lambda diferente con cada SNAYS del conjunto imagen de la biyección. El SNAYX siempre tiene una etiqueta diferente con cada conjunto con cada elemento del conjunto imagen de la biyección. No hay problema al escoger un XY cada vez más grande. Más allá, siempre hay naturales disponibles, siempre hay naturales más grandes. Al menos hay una diferencia con cada SNAYS del conjunto imagen de la biyección, pero no tiene por qué ser la primera. Conclusión. Se supone que nunca encontraremos la forma de demostrar que los SNAYS tienen un cardinal no mayor que el cardinal de LCF2P. Resulta imposible emparejar los miembros de LCF2P con los SNAYS sin dejarse al menos uno siempre olvidado. Deberíamos desfallecer en nuestros intentos, nuestra meta es imposible, pero aún hay otra forma de darnos una hostia en toda la cara. Segunda técnica, similar a la que usa Cantor para decir que el cardinal de un conjunto siempre es más pequeño que el cardinal de su conjunto potencia. Recuperemos la idea de cualquier posible eyección del tipo F, teniendo como conjunto el dominio LCF2P, yendo al conjunto imagen de los SNAYS. Incluso podríamos recuperar la misma eyección que usamos para construir un SNAYX concreto, del anterior. Se podría demostrar que nunca podría ser sobreyectiva. Partamos del viejo truco conocido, SNAYB es igual a LCF pertenecientes a LCF2P, tales que LCF no pertenece a F de LCF. Tal y como está escrito ahí, se intuye la intención, pero no se puede hablar de que un LCF pertenezca a un SNAYS. Un SNAYS no es un conjunto de LCFs. Tenemos un cierto fallo aquí de que este LCF no, porque los SNAYS están formados por etiquetas lambda y un LCF no pertenece a un SNAYS fruto de F de LCF. Recordemos que intentaría crear una biyección de este tipo.
Pero nos toca recordar que una biyección funciona en ambos sentidos y que ya tenemos la función biyectiva omega. Observemos el nuevo esquema general. Tenemos la biyección B1 que va de los Snakes al subconjunto de los subconjuntos de n, todos los posibles subconjuntos de n como una cantidad de elementos infinitas, y la biyección B2 que va en el camino inverso de los subconjuntos de n a los Snakes, y la biyección omega, no nos hace falta la inversa, que va de LCF2P a n. Si componemos bien las biyecciones, obtenemos algo más interesante. Primero definamos n de LCF2P. Son los naturales pertenecientes a n, tales que si le hacemos un omega a algún LCF, es igual a ese n, y ese LCF, aparte, pertenece a LCF2P. ¿Ok? LCF2P. El Snake B sería... Primeramente vamos a ir desmontando esto poco a poco. Aquí tenemos un conjunto, que es un elemento de un conjunto P de algo, de un conjunto potencia de algo, ¿vale? Pues ese conjunto va a estar formado por los naturales pertenecientes a un subconjunto de n, tales que omega del LCF no pertenece a la imagen de este LCF, pero primero le hacemos la biyección B1, antes de compararlo. Después, precisamente. ¿Vale? De tal forma que las transformaciones que obtenemos serían FLCF, lo transformamos. El resultado, que sería un Snake, le pasamos B1, por lo tanto nos va a devolver un subconjunto de n. A LCF se la pasamos a omega, por lo tanto nos va a dar un número natural, ¿de acuerdo? Y este conjunto de naturales sí nos va a dar un subconjunto de n, ¿vale? Pero es que a ese subconjunto de n le hacemos la biyección B2 para que nos dé efectivamente un Snake. Este es el objetivo que perseguíamos y estas las transformaciones que hay que hacer. Realmente si pensamos que los elementos del LCF, como hay una biyección entre ellos, son sustituibles directamente, y lo mismo con los Snakes, con los subconjuntos de n, es una forma mucho más sencilla de ver esto de aquí, que es mucho más complicado. Pero por rigor habría que escribirlo de esa forma. Ahora sí estamos hablando de un miembro de n que no pertenece a un miembro de P de n, y obtendremos los mismos fenómenos lógicos que la demostración del teorema de Cantor, pues hablamos ya del caso A versus P de A. Conclusión, se supone que ese tipo de relaciones jamás será sobreyectiva, por lo tanto nunca será biyectiva, no tendrían el mismo cardinal, y todavía nos queda por recibir una patada más en la boca lógica por parte del jugador cantoriano. Grupos de estudios sin un nivel de conflicto gamma máximo. Hay muchísimos grupos de estudios que cumplen esta condición. Veamos un ejemplo concreto sobre cómo crear uno. Cuando ponemos doble asterisco significa todos los números naturales mayores que el último escrito. Observemos el Snake 1. Serían todos los números naturales, porque aquí irían todos los mayores, que el 9, que es el último escrito, el 10, el 11, el 12, el 13. ¿De acuerdo? Es un Snake, o sea, absolutamente todos los naturales, menos el número 2. El Snake 2 le falta el número 3, al Snake 3 le falta el número 4. De tal forma que al Snake n, el Snake n se marca porque entre el elemento n hay un salto de 2 posiciones. A cada Snake n le falta el elemento n más 1. Al Snake 1 le falta el 2, al Snake 2 le falta el 3, al Snake 3 le falta el 4. Son todos diferentes, a pesar de compartir infinitas etiquetas lambda. El Snake n y el Snake n-1 tendrían un valor gamma siempre menor por 1 que el valor del siguiente par siguiendo este orden. O sea, que el valor gamma entre el Snake n y el Snake n más 1. Fijaros que la secuencia inicial, que son iguales en ambos Snake, aquí solamente es de una etiqueta. Aquí es de 2 etiquetas. Aquí es de 3 etiquetas. Aquí es de 4 etiquetas. Y así sucesivamente. El jugador cantoriano fácilmente se habrá dado cuenta de esto, si tenemos en cuenta que uno de los trucos que usamos es descartar universos por cada nivel gamma. Si un grupo de estudio tiene todos los niveles gamma posibles, se puede barajar la idea de que se descarten todos los universos y nos quedemos sin ninguno para conseguir packs disjuntos para ese grupo de estudio concreto, usando un argumento similar al de las intersecciones infinitas. El tema de las intersecciones infinitas y el descarte total de universos me lo mencionó un usuario de Reddit, ¿vale? Al cual se me olvidó. No le quise mencionar un detalle que cambia totalmente, posiblemente, la conclusión al respecto. Pero bueno, aquí vamos a usar otra técnica. Y si no puedes con un subconjunto de los Snakes, no podrás hacerlo con todos los Snakes. Conclusión, la técnica de los universos es incapaz de lidiar con los subconjuntos de los Snakes que no tiene un gamma máximo. Recordemos que un grupo de estudio era un subconjunto de los Snakes. Y después de estas 3 palizas lógicas, deberíamos irnos a casa a llorar un rato. ¡Ey! Esperemos. ¿Estamos heridos graves?
pero no heridos de muerte. La primera defensa sería mencionar una primera pequeña grieta en la segunda técnica. La segunda técnica que sería esta de aquí, ¿de acuerdo? Todo el punto que mencionamos antes. Sobre todo esta definición. Hay un algoritmo, al menos aplicable a n y potencias de n, con el cual se puede demostrar que cualquier miembro de potencia de n es el elemento b en más de una función. Una relación no aplicación, porque al ser función no puede ser no aplicación. El algoritmo es muy sencillo, no quiero meterme en ahí, pero yo lo desarrollé por mi parte y me sirvió para darme cuenta de lo siguiente, que uno de los posibles resultados incluyen los SNEF, todos los miembros de PDN, por tanto los SNEF también pueden ser un elemento B en una función, o si queréis llamarlo, los subconjuntos de n con una cantidad de elementos finita. Si el resultado de la definición del elemento B de potencias de n fuese un SNEF, no estaría en nuestra posible biyección, pero sí estaría enumerado por otro subconjunto de n, o LCF1. Pero hay casos en los que podría ser un SNE. Recordemos que el vacío ya está enumerado. Al ser un caso posible, estudiaremos ese caso y por eso hablaremos del SNE B, no del elemento B en general, porque ya sabemos que debe ser un SNE o de otra forma sería un fracaso del jugador cantoriano. Cual caballero del zodíaco malherido, usaremos el poder de la amistad, 4 años trabajando con mis socios sin recursos, para desarrollar el séptimo sentido, la diagonalización inversa, y vencer a nuestro primer caballero de oro, la diagonalización. Y quizás así empecemos a tener fe en que nos podemos enfrentar a los dioses de la cardinalidad transfinita. Todavía quedarían muchos problemas por resolver, el cardinal de PDN o el de los SNEs, conjuntos con un cardinal transfinito más allá del F1, y más cosas interesantes como intentar enumerar la totalidad de los números ordinales o aprender a identificar y darle un nombre al fenómeno lógico que vais a sufrir en el siguiente punto. Contrapropuesta, la diagonalización inversa, o cómo usar el espíritu de la diagonalización contra sus propias conclusiones. Fijaros que aquí estamos intentando crear un esquema parecido al de la primera técnica, solo que hemos añadido el SNE B. Partamos de los dos elementos creados con las dos primeras técnicas, y si queréis, de un conjunto imagen sin un valor gamma máximo, todos a la vez. Si lo pensáis es plausible, puesto que aquí si creamos un intento de biyección, ¿de acuerdo? Se podrá crear un SNEX para esa biyección concreta y como la biyección es una función que intenta ser biyección, también tendrá su respectivo SNEB, ¿vale? Cuando se concretan todos a la vez. Recordemos lo dicho en el primer vídeo. El truco está en cambiar la definición de los conjuntos y acorralar la conclusión. Y es gracias a los LCFs y a los SNEs que podemos comprender fácilmente las propiedades de los universos. En realidad, las dos técnicas fallan por motivos diferentes, pero se resuelven de la misma manera. Tampoco quiero empezar un debate filosófico sobre mis explicaciones inexactas, pero si soy capaz de crear un contraejemplo es porque mis constructos mentales no estarán tan errados. Para muestra, un botón. Vamos a añadir dos filas nuevas, una con la posición de la columna, ¿de acuerdo? Como podemos ver aquí, siempre empezando por uno, es una manía que tengo, y otra indicando el universo que vamos a emplear. Fijaros que tiene una interrogante en el subíndice. Ya veremos cómo escoger el subíndice de cada universo y para qué vamos a usar ese universo. Empezando por la primera columna, y en el caso particular de tener dos elementos externos a la biyección, vamos a escoger un grupo de estudio de 3 miembros. Fijaros que la primera columna tiene 3 celdas pintadas, que coinciden con el SNE B, el SNE X y el SNE 1. En la columna 1 creamos el grupo de estudio SNE B, SNE X, SNE 1. En la siguiente columna, un grupo de estudio de 4 miembros. Ahora hemos pintado 4 celdas en vez de 3 en la segunda columna. Y eso significa que en la segunda columna vamos a crear el grupo de estudio SNE B, SNE X, SNE 1, SNE 2. Fijaros que en las sucesivas columnas lo único que hacemos es cada vez es añadir un SNE al grupo de estudio. ¿Veis? Como se puede ver aquí. Un asterisco indica que ese SNE va a recibir un pack en esa columna. Por ejemplo, el SNE 1 en esta columna va a recibir un pack. En esta columna también va a recibir un pack. El SNE 3 en esta columna va a recibir un pack, pero en esta ni en esta no lo van a recibir porque no tiene la marca de un asterisco. Que esté pintado y tener un asterisco es lo mismo, ¿vale? Significa que van a recibir un pack en esa columna. Cada columna solo añade un SNE nuevo al subconjunto anterior. Por lo tanto, todos los subconjuntos de todas las columnas tendrán cardinalidad finita.
Para cada columna hay un nivel de conflicto gamma máximo, porque el grupo de estudio que estamos tratando cada vez tiene un cardinal finito. Eso lo vimos en el vídeo 5. Cualquier snake dentro de la biyección tendrá su oportunidad de recibir su primer pack, pues a partir de una cierta columna empezará a formar parte del subconjunto de estudio. Fijaros que esta diagonal, que empieza ya desde la primera columna, toca absolutamente en algún momento a cualquier miembro infinito de esta lista, de los snakes, del conjunto imagen. Y a partir de que lo toca, a partir de que empieza a colorearlo, siempre va a colorear, ¿vale?, ese snake. A partir de la primera columna, las infinitas columnas, ese snake va a formar parte del grupo de estudio y va a recibir sus sucesivos packs. Cada snake formará parte del grupo de estudio en infinitas columnas. Los grupos de estudio, todos los grupos de estudios con un cardinal finito, tienen un valor de nivel de conflicto gamma máximo, sean cuales sean los snakes que lo forman. La única propiedad que nos interesa es que su cardinal sea finito. El universo Tita sub gamma más 1 genera packs disjuntos para todos los miembros de un grupo de estudio concreto con un nivel máximo de conflicto gamma. Los posteriores a ese universo también hacen lo mismo. La única propiedad que me interesa realmente del Snake B y del Snake X es que sean precisamente snakes. Me da igual cómo se hayan construido. Incluso me da igual si yo ni siquiera entiendo cómo has construido el Snake B y el Snake X. Lo único que necesito es que me garantices que existen, porque de los grupos de estudio solamente me interesa la cardinalidad de los snakes que lo forman, no la naturaleza concreta de cada uno de ellos. Si se da la casualidad de que hay un par de snakes que son iguales, que por ejemplo el Snake B y el Snake X por alguna extraña casualidad sean el mismo snake, en realidad cuenta como un valor de conflicto igual a 0. Para el teorema CA, el caso gamma igual a 0 es igual al caso gamma igual a infinito. Vamos a escoger bien el universo adecuado para cada columna. Si solo usásemos el valor máximo de gamma para escoger el universo de cada columna, podríamos llegar a repetir universo. Al pasar a la siguiente columna, si el nuevo snake al crear nuevas posibilidades de pares no define un valor gamma mayor que el anterior, el nuevo subconjunto tendría el mismo valor gamma que el anterior. Para evitarlo, usaremos esta fórmula que añade el valor de la columna para crear siempre un desplazamiento respecto a los anteriores a la hora de escoger el universo. Entonces, la i de tita i para la columna n, con la fórmula, vamos a escoger la i con la fórmula i es igual a gamma máximo más n. Vamos a hacerlo y poneros un ejemplo aquí. ¿Vale? Por ejemplo, en la segunda columna, este grupo de estudio formado por Snake B, Snake X, Snake 1 y Snake 2 tendrá un valor gamma, no sé cuál será, ¿vale? Pero ese valor gamma máximo, teniendo en cuenta todos los pares posibles, el mayor de todos ellos, le vamos a sumar 2, que es el valor de la columna. En caso de que el de Snake 3, creando todos los pares posibles con el resto de los Snake, todos esos nuevos pares no crearan un valor gamma superior al anterior, ¿vale? Tanto esta columna como estos dos grupos de estudios tendrían el mismo valor gamma máximo. Lo que pasa que a ese valor gamma máximo a este le sumamos 2 y a este le sumamos 3, creando dos índices de universo diferentes. Y encima cada vez más mayores. Ya podríamos resolver los interrogantes de los índices de los universos en cada columna, ¿no? Como bien dijimos. Y al no repetir universo, porque el desplazamiento nos va a asegurar de que siempre sean diferentes, en dos columnas diferentes cualesquiera, sabemos que los packs entre columnas van a ser disjuntos también, porque a cada columna le corresponde un universo diferente y los packs se generan con los elementos de los universos. Recapitulemos. Hay un universo diferente en cada columna. Los universos son disjuntos entre sí. Los snakes reciben packs disjuntos en cada columna. Los packs son disjuntos dentro de cada columna y entre columnas. Todos los packs asignados son disjuntos entre sí. Cada snake recibe infinitos packs al formar parte de infinitos grupos de estudios a partir del primero, y todos los packs de todos los snakes son disjuntos entre sí. Para cualquier proposición de diagonalización posible, incluso cuando el conjunto imagen no tiene un valor de gamma máximo, se pueden asignar packs disjuntos a todos los miembros que forman parte de esa diagonalización. Incluso conociendo de antemano la FLJ abstracta resulta imposible evitarlo, usando esas técnicas, las técnicas de diagonalización. Así que el conjunto imagen unión elementos externos no tiene un cardinal mayor que n. Nunca. Por eso se cumple el teorema CA. No cambiamos de relación. Recordemos esto.
Realmente, la diagonalización se dedica a construir una serie de conjuntos que no tienen un cardinal mayor que n, para decir que eso demuestra que existe una cardinalidad superior. Es falsa la conclusión alcanzada de que para cualquier intento de demostrar que los Snakes no tienen un cardinal mayor que los LCF2P, se puedan crear siempre elementos ajenos. Si dejas de intentarlo con biyecciones, los famosos elementos externos dejan de poder escapar. La diagonalización es correcta, pero es una demostración insuficiente, al no tener en cuenta otras técnicas posibles para comparar cardinalidades infinitas. Eso para empezar. Debates filosóficos inexactos aparte. Este proceso se puede repetir para números reales y cadenas binarias de tamaño infinito. Hay cambios, pero son muchísimas las similitudes. Por eso, una vez construyes una primera CLJ, aunque no hablemos de ella, las demás se construyen de una forma muy parecida. Y esto sería el fin. Realmente. Esto no es un fin, esto es un principio. Esta primera serie de vídeos solo es un principio de todo el material que tengo. Fijaros en el fenómeno lógico. Todavía no sé muy bien qué nombre darle. Observad cómo sentís vosotros mismos. Nos planteamos un reto. Demostramos que es imposible lograrlo. Luego, con un simple cambio de punto de vista, cambiando la herramienta que usamos para comparar cardinalidades infinitas, la conclusión pasa de reto imposible a reto dudoso. La seguridad lógica absoluta enfrentándose a la inexactitud de la conclusión. Primero, para todo intento siempre había un elemento externo, y cuando introducimos una nueva técnica, resulta que ninguno de esos elementos externos creados con técnicas antiguas escapa a un único intento con la nueva técnica. Por el canal de Patrick Tezanos yo lo llamo efecto Wilson, a exactamente el sentimiento que probablemente estéis experimentando ahora en cuanto se os pase un poco quizá esa rabia o locura. Yo la verdad es que lo pasé muy mal la primera vez que me enfrenté a él. Habla de ello en su vídeo, el problema que sabes resolver unas veces y otras no, las cartas de Wilson. De lo que habla ella ahí, para mí es un fenómeno similar a lo que está sucediendo aquí, solamente que sucediendo en la rigurosidad de la lógica matemática. Los dos fallos, no sé cómo llamarlos, de las diagonalizaciones, dicho mal y rápido, ¿vale? No me tengáis en cuenta mucho lo que voy a decir ahora mismo, durante toda esta hoja. En mi propio lenguaje son lo que yo llamo la alfombra y las paradojas híbridas. Antes se llamaban las minas lógicas, etcétera. Paradojas híbridas es el nombre más actual. Tampoco sé muy bien cómo llamarlo. No merece la pena meterme a explicaros esas cuestiones, pues son solo sensaciones, viejas sensaciones, que seguramente expresé mal y alguien use esos errores estúpidos para decir que no tengo ni idea y no merece la pena escucharme. Por eso necesito un equipo de trabajo, para poder trabajar tranquilo y con ayuda para identificarlos bien. Por lo tanto, los dos próximos, si queréis un ejemplo de cómo lo explicaría o lo intentaría explicar, muy resumido y ni siquiera completamente, tenéis los dos próximos cuadros de textos azules. Este de aquí, ¿vale? Y este de aquí. Os voy a pasar la presentación en la descripción del vídeo. Todavía queda muchísimo material por exponer. Lo siguiente que voy a hacer es comenzar a explicar qué son las CLJA y profundizar en ellas, para que se entiendan sus verdaderas posibilidades. Y eso va a llevar mucho tiempo, no sé cuánto. Solamente empezaré punto por punto. Y cuando esté más o menos satisfecho, volvería para atacar el cardinal de PDN. ¿Por qué tengo que volver? Porque para cerrar ciertos caminos que quizá puedan salir, para decir, bueno, si se os ocurre hacer esto, es que esto va a suceder, ¿de acuerdo? Pues para decir ese esto, necesito mencionar las propiedades de las CLJA avanzadas. Juzgad vosotros, aunque no hable con rigor, si me merezco más de vuestro tiempo. Quizás incluso vuestra ayuda, o mejor aún, recursos y un lugar donde trabajar. Hay cosas que solo requieren una formalidad o una edición seria. Creo que el trabajo duro ya está hecho. Pero también hay nuevas puertas que atravesar y nuevas curiosidades que crear. Y sobre todo hay que aprender a identificar ese fenómeno lógico para que no vuelva a suceder, porque creo sinceramente que no sucede solamente con las diagonalizaciones cantorianas. No creo que todas mis intuiciones sean acertadas, pero sí creo que merecen un estudio serio. Y ahora sí, hasta luego.